Buenas. Hoy en este episodio tenemos a un invitado especial, Julián Gómez. Queremos hoy hablar respecto a muchísimos temas y traemos este invitado especial recomendado por Andrea en nuestro capítulo anterior. Y queremos que nos hables un poquito de ti, de tu historia, Julián. Preséntate y permítenos conocernos, por favor. Claro que sí. Bueno, no, pues mucho gusto. Eh, para mí es un honor pues poder hacer parte de estas entrevistas y compartir mi experiencia. Em, bueno, pues como usted lo mencionaba, soy Julián Andrés Gómez. Trabajo como terapeuta holístico, más que todo en el acompañamiento en experiencias psicodélicas con hongos. Em, Y pues digamos que he estado como muy relacionado con las medicinas de la naturaleza, con todo, digamos, con toda su sabiduría y todo su poder de sanación pues que tiene sobre nosotros. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, digamos que en mi mundo 3D soy arquitecto. Esto, digamos que mi profesión está supremamente relacionada también con todo lo que tiene que ver con el acompañamiento en las experiencias con hongos, ya que pues digamos que al ser como una carrera muy artística la arquitectura me permitió como abrir los ojos y pues digamos como entrar en un mundo eh, por decirlo así como muy chamánico y pues muy de la experiencia psicodélica podría decirse. Eh, Entonces, pues desde mi carrera, que eso ya fue hace como 20 años, he estado, digamos, como relacionado con todo el tipo, con cualquier cantidad de medicinas eh, de la naturaleza. Eh, pues digamos que ahorita último, después de la pandemia, por decirlo así a todos, se nos despertó algo, no sé qué Sí. fue, eh, pero, pero pues ya digamos que viene pues como todo el tema y toda la formación terapéutica y como con un sentido más serio y profesional de este tipo, digamos como de acompañamientos o de terapias con medicinas ancestrales y pues también con componentes psicodélicos como son los honguitos. Wow. Sí, qué interesante. Me gustaría como hablar un poco sobre ese nexo, ese punto de tu vida que, bueno, ejerces como arquitecto. Eh, ¿Recuerdas esa primera vez que tuviste un encuentro con la psilocibina, con los hongos? O sea, ¿cómo fue esa transición a descubrir como esta medicina? Sí, claro. Bueno, pues yo digamos que soy de Manizales, es una región em, como muy montañosa y digamos como en un clima templado tirando a frío. Ujú. Eh, Eso digamos que es una región muy, por decirlo así, como perfecta para la proliferación de hongos, eh, pues provenientes digamos del estiércol de la vaca, ¿sí? Ujú. Entonces, pues, ¿cómo fue mi primera experiencia? Pues yo estaba más o menos como en tercero o cuarto semestre de arquitectura. Eh, Todos mis compañeros, eh, pues eran gente, pues por decirlo así, muy inquieta, ¿no? Artistas, algunos medio filósofos, sí, pero pues evidentemente con un tema en común que es la arquitectura. También habían chamanes, eh, algunos, digamos, con ciertos viajes que habían hecho, pues también a otros lugares y habían aprendido, eh, digamos, como experiencias con medicinas ancestrales de los mayas, de los aztecas, como los temazcales, el peyote, ¿sí?
Y pues digamos que cada uno o cada persona como que tenía eh, algún tipo de inquietud frente al tema. Pues por mi parte, a mí me gusta mucho caminar, me gusta mucho el trekking. Manizales es una ciudad súper perfecta para hacer trekking. Hay una cantidad de parques ecológicos impresionante. Uno en especial, que es la reserva de Río Blanco, ya es yendo como hacia el Nevado del Ruiz. Me gustaba caminar mucho por allá y, y pues digamos que tenía un grupo de amigos como, que como en la experiencia de irnos a caminar y de conocer nuevas cosas. Y pues llegamos a un lugar muy bonito, a un lugar hermoso en la reserva de Río Blanco, donde pues se nos presentaron los honguitos, ¿sí? Yo no los conocía, eh, simplemente pues yo estaba como con el interés de caminar, de una conexión con la naturaleza y todo eso. Un amigo pues ya los había probado, él sí los conocía y pues dijo, no, pues digamos que los hongos pues hay como una experiencia de alucinatoria y, y digamos como una transformación de la realidad tal, pues que uno llega a unos estados meditativos muy, como muy profundos. Entonces, pues cuando los vimos, que pues sí fue como en un potrerito ahí muy cercano a la reserva, eh, pues mi amigo dijo, uy, oh, los hongos mágicos, ¿no? Entonces, claro, evidentemente nosotros pues jóvenes, digamos, Sí, con toda la intención de probar cosas nuevas, de nuevas experiencias, pues evidentemente pues empezamos a, digamos, como a consumirlos eh, desde un punto de vista muy recreativo. así es. Entonces pues eh, íbamos, hacíamos las caminatas y todo eso y, y pues consumíamos los hongos y estábamos en un espacio pues muy natural, muy, muy especial. Yo diría que es un lugar muy, muy espiritual, o con una conexión muy fuerte con lo espiritual, cosa que yo no sabía en esa época, obviamente. Simplemente yo iba como por una experimentación Ujú. y, y pues digamos que ahí se me abrió todo un mundo. Tuvimos una cantidad de experiencias, eh, sobre todo con un amigo. Digamos que con él tuvimos mucha, como una conexión muy importante con los honguitos y pues con otro tipo de medicinas también ancestrales. Eh, pero básicamente yo me iba con él y pues sí, nos íbamos a caminar y nos íbamos a comer los hongos, una experiencia de todo un día, conexión con la naturaleza, estados meditativos también de conciencia, llegar a nuevos entendimientos. Fue como muy bonito. Digamos que esa época de la universidad, eh, aunque fue como desde un punto de vista muy recreativo, fue como un abrebocas muy importante eh, para todo, como para todo este proceso de las medicinas ancestrales, de las medicinas de la naturaleza. Pues porque también igualmente pues les cuento solo la experiencia de los hongos, pero pues evidentemente en la universidad también pues eh, habían otro tipo de experiencias. Había un amigo que era como medio astrólogo y, y entonces pues nos íbamos siempre como a la celebración de la luna nueva, eh, nos íbamos a, no sé, por las noches a fogatas y a ver las estrellas y cosas así. Entonces como que era muy enriquecedor, ¿sí? Desde el punto de vista de la conexión con la naturaleza como tal. Digamos que esa fue como mi primera experiencia, ¿sí? Ya después de la universidad, eh, se me presentó, pues digamos que yo ya salí de la Universidad de Manizales y todo eso, y cambié mi vivienda y me vine a vivir a Bogotá. Bogotá ya pues otro mundo, digamos que con cosas muy diferentes, entonces como que me alejé, ¿no? Aquí en Bogotá en esa época, eso estamos hablando más o menos del 2008, 2009, eh, digamos que no había como tanta apertura
frente a los temas psicodélicos. O, o la gente lo veía más bien como una droga, ¿no? Como tal. Siempre lo han relacionado como con drogas. Entonces, como para vivir una experiencia psicodélica con hongos o con yagé, pues tocaba viajar. Aquí en Bogotá no era posible. El sitio más cercano, conocido pues de toda la vida, donde hacen, digamos, ceremonias con hongos, pues es Villa de Leyva. Igualmente queda 3, 4 horas aquí de Bogotá, entonces pues era imposible. Entonces pues yo tuve una época como que no, pues digamos por decirlo así, no consumí hongos por muchos años eh, aquí en Bogotá. Sin embargo, después de la pandemia, yo no sé qué fue, hay algún detonante ahí y pues empezaron como a abrirse eh, nuevos mundos, nuevos entendimientos y nuevas comprensiones, nuevas conexiones con cosas que de pronto las teníamos presentes pero no las veíamos, no sé. Eh, y pues ahí sí ya digamos como que empezó a abrirse otra vez eh, como el interés por, digamos, por el consumo de esta medicina ancestral, que igual pues, digamos, está cargada de una sabiduría tremenda. Y pues con mi esposa, pues empezamos ya, digamos, a consumir los hongos con intención, ya con una intención en específico, eh, con el fin pues, de obtener respuestas simplemente. Y pues ya después eh, tuve un par de ceremonias y una capacitación, eh, pues ya digamos con el tema mucho más relacionado a la terapia con el acompañamiento con hongos, a la terapia como tal, sí, desde el punto de vista terapéutico, cómo es el consumo de los hongos. Y pues en esas estoy. Excelente. Mm. ¿Tú cómo decides hacer como ese salto, tipo como pasar de simplemente buscar respuestas a través de los hongos a decidir como, bueno, quiero hacer este acompañamiento para las personas que buscan acercarse a los hongos? Sí, pues mira que hay una compañera de mi esposa em, que ya, pues ya lleva muchos años facilitando la medicina y haciendo el acompañamiento. Y ella quería como hacerle un regalo a mi esposa y a unas amigas de ella eh, en una ceremonia de hongos, ¿sí? Ya habíamos decidido con Andrea eh, que cualquier tipo de celebración, evento o ceremonia que quisiéramos emprender, pues que lo hiciéramos juntos, ¿no? Como para conservar la misma frecuencia, para estar en la misma frecuencia los dos y pues que uno como que no, digamos, no, como que no nos separemos, que viviremos en la misma frecuencia, ¿sí? Entonces, pues bueno, ella hizo la ceremonia y todo eso, pero en ese momento, como Andrea pues sí le había exigido a ella que, pues que yo estuviera presente, ella lo tenía pensado que solo fuera para mujeres, fuera para Andrea y las amigas de ella. Entonces, pues yo sobraba, ¿no? Yo sobraba ahí. Sin embargo, ella vio algo en mí, no sé qué vio. eh, Sin embargo, pues al hacerme la entrevista y todo eso me invitó como acompañante a que la ayudara a ella en la ceremonia, ¿sí? Yo ya había consumido muchas veces hongos, había estado en algunas ceremonias eh, con conexión con la naturaleza, pero nunca desde el punto de vista terapéutico, ¿sí? Entonces cuando ya, digamos, hicimos la ceremonia con ella, pues digamos que yo aprendí mucho y fue muy enriquecedor. En ese momento yo dije, ve, qué vaina tan bonita. Es como poder servir
o, o sí, como poder servir y ayudar a otras personas a que eleven su frecuencia. Y eso me parece como algo súper potente. Sin embargo, yo dije, bueno, pues chévere el acompañamiento, pero bueno, hasta aquí. Sin embargo, la amiga de mi esposa sí se acercó y me dijo, ven, tú no sé, es decir, tú como que tienes un don o ya sabes cómo se maneja este tipo de medicina, tú la puedes eh, pues proporcionar. Te invito a que estudies y te invito a que pues te capacites frente al tema porque si estamos necesitando gente pues que le dé frecuencia. Ella me dijo, estamos, por decirlo así, reclutando personas. ¿Sí? Wow. Entonces yo, uy, bueno, qué bien, súper chévere. Eso pues me pareció súper bueno. Pero digamos que en estos temas o cuando uno, digamos, está como en este mundo, uno tiene como varias fases. Hay una en la que no se las cree. Yo no me las creía en ese momento. Yo decía, no, pues eso no puede ser. Yo como así. Yo simplemente, desde un punto de vista que es recreativo, ya digamos que venía con ciertas intenciones, pero desde un punto de vista recreativo era que yo consumía los hongos. Nunca, nunca me imaginé poderlos proporcionar desde un punto de vista terapéutico. Y pues digamos que ya, ya pues como se me abrió ese mundo y ella me dijo, no, sí, estudia, capacítate, mira, lee esto otro. Entonces pues yo empecé como a meterme en el tema. Después, después como a los meses, ella me pasó un contacto, pues no fue un contacto, es una capacitación eh, que hace digamos, una persona muy reconocida aquí en Bogotá y pues en el país eh, en el tema de la psicología y la terapia eh, con los psicodélicos, pues que y ya tiene su propia corporación y todo eso, que es Anauta. Y desde Anauta, eh, pues ya hice la capacitación como tal eh, de terapia asistida con hongos o con psilocibina, como tal. Digamos que se me abrió, digamos que a veces yo creo que yo creo que todos en cierta medida tenemos un propósito en la vida. Y, y si estamos como abiertos y prestos como a recibir las cosas que nos da el universo, muy seguramente se nos presenta de la forma que nosotros queremos y de la más hermosa que podemos experimentar. Sí. No, se nota que esto es una gran pasión tuya, pero me imagino que también es una gran responsabilidad, ¿no? Me gustaría saber como un poquito sobre esa perspectiva tuya, sobre la responsabilidad que tienes sobre alguien que entrega su entera confianza, ¿no? Porque pues lo digo desde mi perspectiva que también consumo hongos y es un estado muy vulnerable, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva sobre esa responsabilidad? Eh, que es para alguien que nos esté oyendo en este momento y diga, bueno, estoy interesado eh, en tomar hongos. Sí, me imagino que pues yo creo que tú también les debes dar como un tipo de educación, como una preparación. ¿Cómo es ese proceso? Sí, claro. Bueno, yo creo que como punto de partida hay que entender a los hongos como un elemento que altera la conciencia y la psiquis de la persona. Desde ese punto de vista es supremamente importante y clave que ¿cómo decirlo? Como entender por lo menos como como la estructura mental de la persona a la que uno, digamos, como que va a atender, ¿no? Eh, entender sus angustias, sus dilemas, sus problemas de pronto psicológicos que pueda tener
y desde ahí hacer el acompañamiento. Yo creo que es súper clave, porque, porque como vos decías, claro, uno se encuentra en un estado vulnerable y pues los hongos entran directamente a actuar en la psiquis de la persona. Si no hay una preparación previa, si no hay un acompañamiento terapéutico que oriente a la persona a intencionar de una manera adecuada la medicina, Ujú. eh, pues digamos que podría uno estar entrando en ámbitos mentales que podrían estar afectando a la persona sin uno sin siquiera saber, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante esa responsabilidad que vos dices y tenerla en cuenta desde el punto de vista psicológico eh, en la persona, digamos, para la persona que va a recibir la medicina y entender que cada persona pues es un mundo o es una psiquis diferente, ¿sí? Y que puede tener sus angustias, sus felicidades muy diferentes a las otras personas. Yo creo que desde ese punto de vista de entender que, pues que sí, que los hongos actúan directamente en la mente eh, y pues en la psiquis de las personas, valga la redundancia, eh, pues uno debería como ser muy responsable frente al tema, ¿sí? Desde el punto de vista de acompañamiento terapéutico como tal de la medicina, ¿sí? Ya digamos si alguien es nuevo o, o no conoce nada sobre el tema, pues evidentemente pues tenemos digamos como nuestras herramientas para explicarles de qué se trata la medicina, cuál es la estructura del hongo, dónde actúa en la cabeza, cuál es el tipo digamos de o qué puedes esperar de una experiencia psicodélica como tal, ¿sí? ¿Qué puedes sentir desde la mente, desde el cuerpo, desde el alma? Y pues orientar a la persona para que, digamos, esté preparada para el momento del taller o de la ceremonia, pues pueda recibir la medicina con la mayor apertura posible. Es como, digamos, como el deber o la terapia o digamos lo que uno ofrece como terapeuta holístico en este tema, como terapeuta psicodélico. Ok, wow. Em, a mí me generan dudas ciertas cosas. Digamos que respecto al acompañamiento terapéutico es muy diferente al hacerlo como un ritual, porque tengo, o bueno, te entiendo a ti que es como una experiencia tú a tú, ¿sí? En el acompañamiento terapéutico. En un Sí, ritual más, hay más gente, ¿no? Por lo que he visto. sí, Entonces, así es. como digamos que también te entiendo que por lo menos en la parte terapéutica deben haber como sesiones anteriores para entender cómo funciona la persona, ¿sí? O me equivoco, no sé, podrías ahondar un poquito más en ese tema. Sí, claro. Pues mira, tú tienes razón. Desde el uno, digamos que estas medicinas ancestrales son infinitamente más del lado chamánico que del lado psicológico, ¿sí? Entonces, eh, cuando yo hablo, digamos, de una responsabilidad o de un acompañamiento terapéutico, es más como preparar a la psiquis o a la mente de la persona para que pueda recibir la medicina eh, digamos, con un poquito más de apertura. Pero pues evidentemente en las ceremonias que digamos que cualquier persona ofrece aquí en el país, eh, están, digamos, está el componente chamánico y el componente ceremonial muy, muy, muy arraigado a, digamos, el acompañamiento de la medicina, ¿sí? Eh, y pues si ya hay una capacitación de por medio, pues evidentemente hay como una mezcla o una sinergia entre lo ancestral y lo psicológico. Entonces, pues digamos que ese es como el tipo, por eso le dice uno, bueno, ese es el tipo de terapia que uno ofrece. Pero pues evidentemente pues sí es, digamos, más del lado chamánico y más del lado ceremonial como tal. Ok, que me queda claro. Y Igualmente, digamos que
ahorita todo este tipo de terapias, eh, y pues no solo digamos en las medicinas ancestrales, sino en cualquier tipo de medicina de la nueva era, uno podría decir que es como una mezcla entre lo chamánico, lo místico, lo brujístico y lo científico o lo moderno como tal, ¿sí? Ujú. Pues porque de todas maneras son medicinas que vienen desde lo ancestral, desde lo espiritual, y uno debe entender eso, pero pues también estamos en un mundo eh, moderno, occidental, desde el cual también tenemos otro tipo de herramientas que podemos, digamos, como orientar y pues, digamos, como ponerlas en sinergia con todo lo ancestral. Sí, es cierto. Julián, me causa curiosidad en tu experiencia. Bueno, te doy un poco de contexto. Mi experiencia, yo creo que mi experiencia con los hongos, al igual que muchas personas, quizás que nos estén oyendo, también Demian, siempre ha sido como una curiosidad recreativa. Eh, en tu acompañamiento, ¿has visto que hay personas que buscan, o sea, que buscan esta medicina más con esa curiosidad recreativa, o ya ha habido como un cambio donde hay gente que ya está buscando esto como realmente como una terapia, como su primera terapia o como, no sé, como algo diferente que están buscando para ayudar a sanar su psique? Sí, yo creo que de entrada todos tenemos la curiosidad desde el punto de vista recreativo. Eso, pues sí, eso es innegable. Cuando a uno le hablan de la psicodelia y de los alucinógenos y de los mundos a los que puede llegar y los que puede ver, pues evidentemente hay una curiosidad. Y pues es desde el punto de vista recreativo, de lo qué más puedo ver, qué más puedo sentir. Eh, yo creo que de entrada todas las personas van a tener ese tipo de curiosidad, pero digamos que ya en mi experiencia y pues digamos con las personas que me han llegado, sí me han llegado muchas personas con un sentido consciente de la medicina como tal, con una intención clara. Yo quiero esto, yo quiero esto otro, ¿sí? Yo quiero conectarme con tal cosa. Y eso me parece muy bonito, ¿no? Eso antes no se veía. Yo por eso digo que desde el 2020 algo pasó, hubo un clic ahí, no sé qué fue. Eh, pero ya digamos que todos o muchas personas están como buscando otro tipo de conexiones desde un punto de vista más espiritual y más consciente y no tanto desde el punto de vista recreativo. Entonces te podría decir que inicialmente sí, yo soy recreativo, pero, pero no necesariamente todas las personas que llegan a terapia con psicodélicos o a algún tipo de terapia ancestral eh, lo hace con esa curiosidad, sino que ya tienen una intención en específico. Qué bonito escuchar eso. Me parece importante que, y no, y me parece hermoso que ya como, como humanidad ya hemos tenido como este shift y yo creo que ya se conoce mucho más esta medicina, hay como más exposición a la medicina y se entiende desde otra perspectiva, más allá, como tú lo mencionaste al principio, más allá que solamente una droga, ¿sí? Porque yo me acuerdo cuando estaba muy joven que, sí, esos muchachos se van por allá a la montaña a enloquecerse y siempre era como ese tabú, ¿no? Entonces me parece como mucho más bonito como este shift en pensamiento a verlo como
un acompañamiento, como una terapia, donde sí, ayuda a su psique, su conciencia. Em, me gustaría tocar ese punto. Tú lo tocaste muy corto sobre la conciencia y me da mucha curiosidad. Pues me imagino en tu experiencia has visto, eh, has tenido estos acompañamientos y estas personas que entran con esa curiosidad como por primera vez. ¿Tú crees que ellos tienen como, se sorprenden a ver el producto de su conciencia en estos estados alterados? Porque me imagino, no sé, en mi experiencia, mi primera vez como que yo vi muchas cosas que estaban dentro de mi mente que nunca pensé y nunca, por decirlo así, como nunca pensé que había podido como recrear en mi mente. Sí, y me imagino que pues yo creo que esa debe ser la experiencia de muchas personas que se sorprenden en lo que crea su mente o su propia conciencia en estos estados, ¿no? Sí, 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 sí. Hay, digamos que siempre, yo digo que los honguitos son sabios y ellos saben eh, qué es lo que necesitas en este preciso instante. Entonces, muy seguramente eh, el viaje que te van a mostrar es el viaje que tú puedes entender y es el viaje que tú puedes aguantar también, ¿no? Como persona o tu cerebro, como, o como se diga, ¿no? Entonces, sí, digamos que hay como muchos tipos de mentes y uno podría decir que de pronto el que más se resiste o el que más intenta controlar todo su entorno, es decir, las personas controladoras, eh, son las que más duro les da el viaje, porque no pueden entender o no pueden controlar ciertos pensamientos y ciertas imágenes y emociones que les llegan y eso les puede generar un conflicto. Yo diría que ese tipo de mentes, como las más controladoras y todo eso, son las más difíciles, o son las que me he encontrado como más difíciles. Las que dicen, no, yo es que yo no vi nada, yo la verdad no, esto a mí no me sirvió. Y va uno a la integración con ellos y Conozco gente resulta que así. vio de todo. Resulta que vio de todo y fue un viaje por allá, no sé, extraterrestre, los viajes más locos. Y no, pero ¿cómo así que no vio nada? ¿Dónde estaba su mente entonces? ¿Sí? Hay otros que se sorprenden, claro. Evidentemente cuando uno va con digamos, con una intención, sin una intención, simplemente desde un punto de vista que voy a ver, hay muchas cosas y muchos pensamientos que le llegan a uno que uno no se las cree y uno dice, pero ¿cómo es que llegué a este entendimiento? Esto es increíble, esto es Ah, imposible. sí. Ya los días empieza uno a entender, ah, claro, claro, era por este lado, y era por este otro. Sí, no, definitivamente, si tú vas con algún tipo de curiosidad y eso, vas a llegar a respuestas, así no tengas una intención. Los honguitos te van a mostrar lo que necesitas ver en este momento de tu vida. Y eso sucede con todas las medicinas, ¿no? Con el yagé, la ayahuasca, con todas las medicinas sucede igual. No te van a mostrar algo que no puedas procesar, que no puedas Ujú. entender. Sí, Eso es es verdad. muy increíble. Como no lo había visto de esa forma, ¿no? Como o sea, el que entendamos, ¿no? Porque sí, muchas veces se nos muestra con mucha información, pero todo ha sido como un camino, ¿no? Yo recuerdo mi primera experiencia, es como, bueno,
me la estoy pasando chévere así, pero ya la última fue como que me mostró cosas que yo creo que si me las hubiera mostrado la primera vez, no entiendo. Entendí. Me vuelvo loco. Claro, claro. Así Mm, es. hablando así de como experiencias como acompañante, ¿a qué te has enfrentado así como experiencias que tú digas como, no sé, de pronto no estoy preparado para esto o malas experiencias así que tú digas como, uy, qué está pasando acá? ¿Y cómo manejas esta situación? Y incluso al contrario, ¿no? Como que incluso te sorprenda porque es una experiencia muy bonita o así, aquí, ¿cómo es esa experiencia? Cuéntanos. Pues mira, malos viajes o digamos situaciones difíciles, eh, sí he vivido, ¿no? He vivido yo y pues también han vivido algunos amigos, pero todo en un entorno recreativo. Por eso, digamos que es como tan importante el entorno terapéutico también, porque tú estás preparando la psiquis y estás organizando el cerebro de esa persona para que pueda asimilar y pueda entender, eh, pues, qué es lo que va a recibir, ¿no? Entonces, pues sí, tuve algunas experiencias, eh, no sé, así como para mencionar una amiga una vez, eh, recibió una llamada de la mamá y habló con ella y todo eso y desde eso quedó mal, que no pudo, no pudo, digamos, como volver al estado en el que estábamos pues en un estado muy tenaz, pero recibió una llamada de la mamá y todo eso y fue muy terrible y ella no pudo seguir con el viaje y pues tuvo un estado psicótico fuerte. Eh, nosotros digamos que desde la inexperiencia eh, como que la calmamos y le dijimos que se tranquilizara, que pensara que esto iba a pasar, que esto era transitorio, que simplemente estaba bajo los efectos de, pues de una droga, ¿no? En ese momento. Y fue muy difícil, ¿no? Fue muy difícil como tal. Yo también he tenido malos viajes, también desde el punto de vista recreativo, eh, donde uno piensa cosas como oscuras, como malucas, como feas, ¿sí? Pues yo creo que ahorita viéndolo como en perspectiva, yo creo que en esos momentos y en esas situaciones eh, era porque yo vibraba de esa forma, yo vibraba de una manera oscura y o tenía pensamientos oscuros o tristes, no sé, ¿sí? Yo estaba muy joven también en esos días. Entonces, pues uno tampoco es que, eh, digamos que, pues que la experiencia también cuenta y hay muchas situaciones en que uno no puede como manejar como tal, ¿sí? Ahora, en un entorno terapéutico, pues evidentemente hay unas técnicas específicas, ¿sí? Desde el punto de vista del espacio, de la comodidad de la persona, digamos, de los estímulos externos que ellos tengan, la música, digamos, la intención que ellos tengan, que, que hace o uno procura que la persona pues se sienta bien y tenga como un viaje muy placentero y muy enriquecedor. Entonces, pues, yo te podría decir que si uno tiene, digamos, como un buen, nosotros le decimos set and setting, un buen set and setting montado, el viaje va a transcurrir de una manera muy adecuada y muy bonita para cada persona. Ok. Eso lo de set and setting es muy interesante, ¿no? Porque, eh, bueno, yo tengo una experiencia muy extensa personalmente, pues, con el consumo, ¿no? Mm, de hongos. Y han habido como un, un arco iris de diferentes tipos de experiencias. Y han habido muchos diferentes sets and settings, desde
desde un punto terapéutico, o sea, cuál es el lugar y el tiempo ideal para, sí, para hacer este tipo de acompañamiento, considerando que pues esto es algo que dura más o menos entre 6 y 8 horas, o sea, no sé, yo también pues muy novatamente pues con Demian hemos facilitado, no lo diría como desde una forma tan experta como tú que tienes capacitación, pero pues hemos ayudado gente que estaba interesada, más que todo familiares, ¿no? Dentro de la familia que tienen la curiosidad y pues los hemos ayudado. Nosotros no hemos consumido, pero te voy a ser muy honesto, ha sido una experiencia muy parte aburridora y, y también por parte como que, eh, o sea, que no sé qué ponerlos a hacer, ¿no? O sea, que no sé cómo guiar ese proceso. Para ti, ¿cómo es esa perspectiva? ¿Cómo es el set and setting perfecto? ¿Cómo es esa cadencia de eventos durante esas 6, 8 horas? Porque es, es un tiempo prolongado, ¿no? Sí, es un Sí, tiempo vamos un muy poquito como prolongado, en es verdad. la dosificación, ¿no? Respecto a eso, porque tengo también entendido que como que cada persona, cada cuerpo lo asimila de forma diferente, tienen que ver como mucho el peso, eh, y así, pero digamos, o sea, cómo se maneja para alguien que, por ejemplo, es su primera vez, ¿no? Y que, digamos, con Cristian también hemos tenido como, bueno, como ya sabemos del tema, pues de pronto entre nosotros dos o podemos aumentar una dosis, ¿no? Pero hasta qué punto eso se puede llegar a salir de control, ¿no? ¿Cuál es como la dosificación adecuada, tanto recreativo como, no sé, como en este proceso de acompañamiento? Claro. Bueno, el set and setting perfecto, yo creo que es muy difícil de describirlo, ¿sí? Porque pues hay muchas personas o hay muchos terapeutas que dicen, bueno, no, mi set and setting puede ser un entorno natural. Puedo, puedo llevarlos a un entorno natural, fogata, árboles, naturaleza. Y va a ser un set and setting perfecto, dependiendo de la persona, cómo oriente, digamos, como su ceremonia como tal. O también está el psicólogo que dice, no sabe que yo le tapo los ojos y, y que se tome la medicina y es un viaje al interior. Y es un viaje al interior y yo simplemente acompaño, lo llevo al baño, eh, lo, pues sí, le hago los cuidados que la persona necesite, pero es un viaje muy al interior. Y ese también podría ser un set and setting perfecto. Para mí, en mi experiencia personal, eh, y pues lo estamos haciendo así con Andrea, porque pues Andrea es la que me acompaña también en, digamos, en todas estas ceremonias, es más como una energía. No sé cómo explicarlo, pero es más como llevarlo a un ambiente que uno mismo crea desde su propio, eh, como su propio poder, no sé cómo explicarlo. Pero no sé si ustedes lo han sentido, pero uno como persona es capaz de, como de, como de modificar el ambiente de un espacio, dependiendo del estado de ánimo de uno, de lo que piense, de lo que sienta, ¿sí? Uno es capaz. Sí. Entonces yo diría que un set imperfecto es más asociado a la energía de la persona que está dando la medicina o del chamán como tal que el espacio o que la música que se ponga, ¿sí? Porque pues ahí está todo. Incluso en las culturas indígenas el chamán o el taita o lo que sea es una persona con una energía supremamente poderosa, capaz de dominar muchas cosas, pero obviamente desde un punto de vista amoroso, ¿no? Y creo que ese sería como el set and set imperfecto, ¿sí? Ahora bien, eh, pues si hay unas herramientas como para que la vaina no se salga de control,
Ya cuando uno, digamos, como que está en unos grupos, pues grandes, por decirlo así. Entonces yo primero diría que es clave e importante contextualizar primero a la persona de lo que va a recibir, ¿sí? De todo, lo bueno, lo malo, de todo, absolutamente todo, de lo que lo va a transformar también, ¿sí? Y que esa persona entienda a qué es lo que se enfrenta. Eso es clave. Ya en la ceremonia, eh, pues yo diría, es decir, yo tengo como dos enfoques, ¿no? Sí. Entonces, pues el primero, y yo creo que es la primera que deberíamos hacer todos, es, sí, en un ambiente controlado, en una habitación, con buena música, buenos olores, sí, eh, con los ojos tapados y todo eso, un viaje al interior, sí. Desde ahí, la persona va a entender que él es el único responsable de su propia medicina. Uno es el único responsable de lo que uno es, de lo que uno quiere sanar, de lo que uno quiere evolucionar, ¿sí? Y pues el viaje al interior lo lleva a uno a eso. Así se pegue golpes contra el mundo porque pues uno muchas veces no mira al interior, uno no se conoce. Y cuando sucede, digamos, cuando uno ve lo que uno es, puede, puede generar algún tipo de conflicto. Pero ese set and setting es como el científico, el que está establecido, ¿sí? Que ya está muy estudiado, que se lo creó eh, pues un psicólogo muy importante, Stanislav Grof, digamos que es como el padre de la medicina transpersonal, de la psicología transpersonal, y él experimentó eso con hongos, ¿sí? Y con LSD. Ese es como el perfecto. Pero yo diría que digamos como el otro que yo ofrezco, pues también es una conexión con la naturaleza. ¿Por qué? Y también me parecería desde un punto de vista como más expansivo, podría decirse, estar en un ambiente natural, en un entorno natural controlado, eh, con una conexión con la naturaleza que es súper clave. Tenemos que entender que los hongos vienen de ahí, ¿no? Que están conectados, que el micelio está conectado con los árboles, con las plantas, con todo. Y si tú estás en el entorno de los hongos, pues vas a estar bien. Eso sí, evidentemente, como te decía, yo no sé, hay como una energía, como algo, como un ambiente que uno mismo, como terapeuta o como facilitador, debe generar, debe crear. Y a eso es lo que yo diría que debería ir orientado. Me parece muy chévere, me parece interesante que ustedes estén eh, facilitando la medicina y que se sientan capaces y pues evidentemente eso no es, eso digamos que no es para todos, ¿no? No cualquiera lo hace. Es Sí, que eso hay que definitivamente, sostener. sí, Sí, definitivamente no es para todos. Sería el primero en decirlo que no es para mí, porque, y de hecho a eso va mi siguiente pregunta, pero a lo que iba con ese punto es que es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y muchas personas yo creo que se sorprenden de su propio proceso y también, pues desde un punto de vista tercero, uno también se sorprende, ¿no? Porque de pronto uno piensa que uno conoce a esa persona. eh, Como te dije, nuestra experiencia ha sido más como familiares, ¿no? Y quizás sale algo como de su pasado o algo que quieran sanar y a veces eso se convierte como de pronto un conflicto de interés, ¿no? Desde una perspectiva familiar. De hecho, sí, y yo creo que pues es algo que es una responsabilidad muy grande, como mencioné ya. Em, a la pregunta que quería llegar era, en tu experiencia, ¿qué ha sido como lo más hermoso que has aprendido observando
y, y teniendo esta experiencia con los diferentes procesos de estas personas, ¿no? Porque pues me imagino que tú también, sí, has como observado sus procesos mentales, sus procesos de pronto de algunos traumas que salen a la luz bajo los efectos de los hongos. Claro, claro. Em, bueno, primero voy a responderle a Demian sobre la dosificación. Ah, sí, claro que sí. Em, pues digamos que ahorita ya hay como muchas cepas, eh, que está el Blue Moon, que el Golden Teacher y todo eso, que esos son como hongos especializados. Si hablamos de ese tipo de cepas o de ese tipo de hongos, podríamos estar hablando que una macrodosis para que se lleve, eh, digamos, como en un proceso tranquilo y pues también que la persona tenga una conexión y pueda ver cosas y todo eso, está entre los 2,5 gramos y los 3 gramos de hongos. Eh, Menos de 2,5 no, la persona no llega a, digamos, como a la experiencia psicodélica como tal, no, no llega. Y más de 3,5 eh, es recomendable en una persona que de pronto tenga, eh, como más experiencia con, digamos, con los hongos y pues sepa como del viaje como tal, ¿sí? A eso le llamamos, bueno, 3,5 no tanto, más de 4,5 gramos de este tipo de hongos le llamamos eh, el viaje heroico, la experiencia heroica, porque literal es un viaje muy pesado y pues requiere, digamos, de una mente muy preparada para poderlo, digamos, aguantar o resistir como tal, ¿sí? Además porque son viajes que ya no son de 8 horas, sino que son de 10, 12, 15, ¿sí? Entonces son fuertes, ¿no? La experiencia heroica, muchos terapeutas no la recomiendan, otros sí, porque pues es como literal deconstruirse, es literal. Uno se construye y se vuelve a construir. Eso sí es de ahí, es decir, con la heroica sucede eso. Ahora bien, lo que me preguntabas de los pesos de las personas y todo eso, sí, eso influye mucho. Digamos, si la persona, digamos, tiene un peso alto en específico, pues sí es mejor darle una dosis alta, más o menos hacia los 3,5 y un poquito más, si es muy pesado, muy gordo, o de pronto es un fisiculturista o algo así, ¿sí? Porque pues el cuerpo, por su peso, pues va a asimilar, digamos, pues de manera diferente el hongo. Igualmente sucede con la persona chiquita, bajita y todo eso, pues, pues entonces tú le das, digamos, una dosificación hacia los 2,5, incluso un poquito menos, 2,2 o 2 gramos, pues porque es una persona pequeña, menudita, delgadita y todo eso, ¿sí? También en la integración inicial, eh, em, uno se da cuenta, ¿no? Uno ya, digamos que hay herramientas como para darse cuenta con qué tipo de persona uno está tratando, ¿sí? Entonces, si uno se está encontrando con mentes muy tercas o muy dominantes o muy controladoras, muy seguramente la dosificación de 2,5 no le va a servir, porque no va a haber nada. Es una mente cerrada. Entonces necesitas darle un poquito más para que la mente despierte. Pero eso digamos que es más con la entrevista inicial o como conozcas la persona y todo eso. Entonces dices, no, este es como controlador, más bien démosle por ahí 3,5 para que lo golpee de verdad. O sí, o para que le dé un sentido, porque si le das 2,5 no va a haber nada. Y son los que dicen, no, pero eso a mí no me dio nada, yo no vi nada. Mentiras que vio de todo, pero su mente no lo deja, no, no puede. Sí. Ahora respondiéndole a Cristian, pues yo creo que uno de los aprendizajes más bonitos es entender sí, es entender el libre albedrío de todas las personas. Uno como terapeuta o facilitador
uno siempre, es siempre como que está en el rol de salvador. No, yo lo voy a salvar a este y es que este tiene esto y tiene esto otro. Sí, pero muchas veces y sobre todo con estas medicinas ancestrales, la misma persona se va dando cuenta de qué es lo que necesita. Y eso es maravilloso, es decir, uno entender que de todas maneras, pues uno es como un papá, ¿no? Uno, cuando una persona llega a consultarlo a uno para este tipo de medicinas, pues uno se vuelve el papá de ellos. Ellos son los hijos de uno los está cuidando. Es un cuidado extremo que uno tiene con ellos desde todos los puntos de vista psicológico, mental, emocional, ¿sí? Físico, que uno se vuelve un papá. Pero desde ese rol entender que la persona es única y que uno debe respetar el libre albedrío, eso es hermoso. La verdad es muy, muy enriquecedor. Oh, mira que yo me quedo sonando algo y pues quería preguntártelo a ti, ¿no? Como facilitador, como también alguien que lo ha experimentado a través de los años y así. Al igual que Cristian, yo me di cuenta que eso de ser facilitador no es como para todo el mundo, ¿no? El acompañamiento, no. Es algo que en lo personal yo tampoco, no sé, no siento que sea para mí. Y incluso en un viaje que tuve hace unas semanas, como que me llegó una información que quería preguntarte a ti, ¿no? Como tanto como acompañante. Así, ¿tú crees que los hongos sea para todo el mundo? O sea, ya dijiste como no, eso de ser acompañante no es para todo el mundo, pero ¿los hongos es para todo el mundo? Como una pregunta que me surge. Una vez la respondas, pues ya te diré lo que me llegó en ese trip. Bueno, pues sí, yo creo que sí son para todo el mundo. Eh, pero eso, digamos que me baso en eso con una teoría de, pues, una persona que ha hablado mucho del tema, que es Teres McKenna, y su teoría es que los hongos son especies sembradas en el planeta con el fin de enseñarnos. ¿De enseñarnos qué? La sabiduría que está en ellos Sí. y que son sembrados por seres extraterrestres, por decirlo así. Eh, Hace muchos años, incluso mucho antes de que hubieran especies vegetales y animales en el planeta, ya existían los hongos. ¿Sí? Y pues la teoría de Teres McKenna es que los hongos tienen información, eh, sí, por decirlo así, extraterrestre y pues también de la Tierra, eh, y tienen ese tipo de información para que nosotros aprendamos. ¿Aprendamos a qué? Aprendamos cómo se ve el mundo en otras dimensiones. Ok, wow. A las Eh, dimensiones que vamos a llegar, ¿no? Eso es lo que, digamos, esa es la nueva era, ¿no? Como tal. Estamos como elevando nuestra frecuencia para llegar a otras dimensiones. Entonces, la teoría de Tenes McKenna es que, claro, los hongos tienen esa sabiduría, tienen ese entendimiento y están para el consumo, para que nosotros podamos ver y podamos anticiparnos a lo que se viene, a cómo va a ser el mundo en otro tipo de frecuencias, en otro tipo de dimensiones. Incluso él lo habla no solo de los hongos, sino de todas las medicinas naturales. Él habla mucho del DMT, que pues el DMT pues sí es conocido como eh, la medicina de Dios o la conexión más directa que uno tiene, que uno puede tener con Dios. Eh, Habla de la ayahuasca también, como en el sentido chamánico y la sabiduría que contiene, digamos, como la naturaleza como tal, ¿sí? Pero los hongos en específico, él sí dice que son sembrados por seres superiores, por decirlo así, eh,
y pues están con esa intención de que nosotros aprendamos cómo son otras dimensiones. Bueno, eso es una de las teorías de él, ¿no? Entonces yo diría que sí es para todo el mundo. Y creo que si tú tienes, digamos, como un entendimiento y una preparación previa que te haga entender a qué es lo que te estás enfrentando, definitivamente va a ser para ti. Ahora bien, obviamente hago un paréntesis así de enorme y, y pues evidentemente hay contraindicaciones ya científicamente comprobadas eh, y digamos personas que tengan patologías como esquizofrenia o delirios de persecución, pues no es recomendable el consumo de hongos, de ninguna sustancia realmente, porque pues ya de por sí, si tienen una esquizofrenia, pues pueden estar mezclando, eh, digamos, como su estado mental con algún tipo de potenciador que los haga pues más locos aún, por decirlo así, más locos, que en realidad pues no, no creería yo que es una loquera, simplemente pues es gente que vibra en otra frecuencia y nosotros no los entendemos. eh, o alguien con delirio de persecución puede estar armándose una película muy brava de que, no sé, de pronto que tú como facilitador estés dándole algún tipo de medicina rara por ahí para, no sé, para abusar de él, cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo haría ese par de paréntesis, ¿no? Ujú. Pero de resto sí creo que es para todos. Sí, De hecho, no hay que tener esa psicosis para, para experimentar esos videos. Sí, La claro. última experiencia que tuve con Demian, eh, yo creo que fue una dosis héroe, así que tú mencionaste, fueron 9 gramos y bueno, hubo unos sucesos muy interesantes, salir de la Matrix, muerte del ego, pero en lo que estábamos hablando, eh, fue algo como también muy interesante porque como estaba traspasando diferentes posibilidades de las dimensiones, eh, en un momento Demian era mi guía espiritual, en otro momento era un sabio, un dios que se las sabía todas, y en otro momento no sabía nada. Entonces esos cambios tan drásticos, porque era como un cambio de canal a cada momento, yo pensaba que él se estaba burlando de mí y me lo estaba haciendo a propósito. Y, y, y me creé una película completa, pero sí, o sea, fue algo muy, muy, muy denso, pero fue algo también muy, muy, muy bonito. Los hongos es algo especial. sí. Sí. Justamente también Y, a lo que iba. O sea, yo hice un viaje una semana antes, ¿no? Del viaje de él. Y también fue con una dosis elevada y justamente también, o sea, incluso diría o me atrevería a decir que fue un viaje similar porque también me sacó de la Matrix, me daba un montón de escenarios, de información. Yo cerraba los ojos y me teletransportaba a otra dimensión. Entonces ya estaba yo a las 2 de la mañana así sentado en el baño sin querer parpadear para no querer irme a otro lado. Y fue como, no sé, como muy revelador en cuanto a la información que me dio, pero al final llegué también a una conclusión que era lo que te decía, como de pronto esto no es para todo el mundo, lo cual como que me confundió mucho porque en todos mis otros viajes anteriores no siente como esta conexión con todo el mundo, como si, incluso como la filosofía de este podcast, ¿no? Como que todos estamos conectados a través de un micelio, como que es algo que se debería compartir, que todos que sí, que es como para todos. Entonces, por eso me generó ese choque de ideas y por eso nació mi pregunta, ¿no? claro. Pues eh, digamos que esto ya es como un concepto muy personal. Eh, yo pienso y estoy totalmente convencido que los hongos los llevan a uno al origen. Y el viaje que describía Cristian es más o menos eso, ¿no? Es como verte como, como
como si uno viera como en perspectiva eh, todos los mundos o todos las posibilidades de Demian, eh, que sabía mucho, que era un sabio, que no sé qué, que después no sabía nada, como en un mismo plano. Y eso, digamos que es un viaje muy recurrente de los hongos, como que uno los llevan a esos mundos que uno a veces ni entiende, pero que son el origen, desde ahí parte todo. Ahí está todo, en el origen está todo. Todo lo que tú eres y todo lo que has vivido, y lo que vives y lo que vas a vivir, ya estuvo allá, ya estuvo en el origen. Wow. Entonces, pues digamos que yo también oriento, en mis terapias también intento como orientar a las personas a que, a que vayan al origen. ¿Y de qué manera? Es muy fácil, es decir, no piensen tanto, vayan a su corazón, sientan, el corazón es el que sabe, Sí, el camino es el corazón. el camino es el Eh, corazón. Julián, así como para darle transición ya casi a nuestro final, cuéntanos una anécdota de algo reciente que los honguitos te hayan enseñado, que hayas bajado de pronto una información que quizás nos quieras compartir en tu experiencia eh, en este mundo. Ah, sí, estuviera, Pues bueno, sí, dime. eh, pues yo creo que fue uno de mis últimos viajes. Yo pedí encontrarme con mi propio yo, sí, o con mi yo superior, o con mi conciencia superior, o con mi ángel de la guarda, sí. Eso fue como mi petición. Eh, bueno, pues yo digamos que los consumí todo eso, una buena cantidad, y a diferencia de, digamos, como de otras experiencias que había tenido, em, no vi cosas, no sentí cosas, sí, no nada, era nada, literal, nada. Y yo, pero ¿cómo así? Yo en ese momento no entendía, y yo, pero ¿cuál es la bobada? Es decir, ¿por qué no me muestran nada? Y yo no entendía, y yo, pero nada, es que no era nada, simplemente era yo en presencia conmigo mismo. No llegó el ángel de la guarda a decirme, vea, usted tiene que hacer esto en la vida, este es su propósito. Eh, no pasó nada. Simplemente no era nada. Pues yo, digamos que en ese viaje me sentí un poco como desilusionado, como venga, pero ¿cómo así? Es decir, no pasó nada. Pero sí fue un estado muy bonito, porque era un estado como de paz, como de presencia, como de plenitud. Pero sí, evidentemente no había nada al frente, no había ningún tipo de imagen, no había ningún tipo, nada, no había nada. Después a los días empecé a entender que eh, el encontrarme conmigo mismo o con mi yo superior era una invitación a el nuevo proceso creativo o a lo que yo quisiera hacer en la vida, porque era digamos como que era un lienzo en blanco, listo por llenar. Sí. Por ejemplo, esa ha Wow. sido una de mis experiencias de las últimas, yo creo que la más bonita de todas. Así no haya psicodelia, así no haya fractales, colores, así no haya nada. Y pues digamos que ya después de eso, eh, pues increíble porque sí empezó como a pasarme todo lo que les conté al principio de esta sesión. Él me empezó a llegar el curso y empecé como a crear como mi propio proceso de, digamos, como de acompañamiento. Eh, empecé,
digamos como que empecé a diseñar cómo es que quería que mi medicina se viera frente al mundo, ¿no? Antes de eso, es que cómo explicarlo, antes de eso como que yo era uno más. Ahora con, digamos, como con esa energía creativa de decir, bueno, aquí no hay nada, es decir, parto desde cero, ya es como una obligación, por decirlo así, buscarle sentido a esto, a lo que a lo que yo soy, a lo que puedo aportar al mundo, por decirlo así. Así sea desde un punto de vista muy mínimo, muy pequeño, pero pues sí es algo que ya digamos como que es muy único, muy mío, muy yo, algo que no había sucedido antes de esa ceremonia. Wow. Sí, es revelador. Y muy bonita. Sí. Increíble. Sí, esa experiencia es muy profunda, ¿no? Sí, total. Todavía quedé muy, muy inquieto en esa experiencia que tuviste y me puse a pensar cómo fuera mi experiencia, como tratar de relacionarme un poco, encontrar mi yo, ¿no? Como, no sé, me parece muy, muy bonita y muy, eh, como una anécdota como para reflexionar, ¿no? Que encontraríamos en nuestro yo superior. Sí, es algo muy profundo, ¿no? Em, no sé, Demian, si tienes alguna otra pregunta o quieres profundizar en algún otro tema. Em, Estoy todavía analizando esas situaciones como muy, muy bonito, ¿no? Sí, Porque también lo asocié como respecto a los mensajes que me llega cuando intenciono la medicina, ¿no? Es como, me sorprende muchísimo como siempre se llega, digamos, por ejemplo, a la situación con un camino totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, esa vez que te contaba, yo lo intenté con tal de tener más autoestima, ¿no? Entonces fue como que al principio, como, por qué me muestra la matriz, ¿no? Entonces, y justamente en este viaje entendí muchas cosas respecto a mí que incluso hasta el día de hoy sigo como, wow, como claro. analizando, como funcionando. Y, y no sé, me parece increíble. Tú- Pues eso también, uno a veces como que, evidentemente como todos somos diferentes, Ujú. a todos se nos presenta de diferente forma la medicina, pero lo que tú dices sí confirma mucho la intención del micelio, y es que como que todos vamos llegando como a las mismas conclusiones desde diferentes puntos de vista, pero en el mismo Exactamente. momento y en la misma, en la misma situación y llegamos como a las mismas conclusiones. Y yo creo que eso es como muy valioso, es lo más bonito de como de esta experiencia. También poder conectar, Exactamente. conectar así como desde este punto de vista tan mágico, como tan sutil. Sí, es Sí, muy cierto. Wow. y todo vuelve al micelio. Todo vuelve al Eh, micelio. sí, sí. Sí, es la Wow. filosofía del podcast y es que también muy, muy mágico cómo se vuelve a ello. Sí, sí, sí. Sí, Esa interconexión humana es muy, muy, muy bella. Y, y en este momento de tanta polarización, vámonos por otro eje. eh, Tanta polarización, tantas diferentes perspectivas. Sin embargo, todas estas experiencias humanas siguen conectando y nos llevan a ese micelio, ¿no? Llegamos como a la misma conclusión y bueno, así algunos nos tardemos más o digamos recorramos otro camino,
siempre vamos a llegar como a ese punto eh, de conexión, ¿no? Como humanidad, como seres humanos, cada punto, cada conexión de ese micelio. Y Sí, yo creo Así que es. ese es el mensaje, pues, para todos los que nos estén oyendo es, sí, como que tengan fe en esa conexión, en esa humanidad que compartimos. Pues Eh, sí, son unas palabras muy bonitas. Eso y es muy real. Es decir, pues yo lo siento así, lo siento de esa forma. compartimos el mensaje. Julián, yo sé que Demian te había comentado, para expandir ese micelio de este podcast, creamos como una dinámica diferente para esta nueva, bueno, digamos, en la segunda temporada del proyecto micelial, y es que es de darle la oportunidad a nuestros guests, a nuestros invitados, a que nos den una recomendación de quién tener, con quién tener la próxima conversación, ¿sí? Para que sea así, ese nexo, esa conexión, y seguir expandiendo el micelio. Cuéntanos, Claro que ¿quién sí. recomiendas? Bueno, pues se llama Andrea. em, Ella pues proporciona también otra medicina ancestral. Ella es una chamana del yagé wow. y es muy poderosa. De hecho, eh, es muy única, me parece a mí, porque el yagé, si tú te vas, digamos, como a lo más recóndito de la selva, por lo general lo dan los taitas, Sí, no lo dan las mujeres. sí, sí, sí. Y ella, pues tiene el permiso. Y siendo mujer, yo creo que es, digamos, dando este tipo de medicina, el yagé, eso es una vaina súper expansiva, poderosísimo. Además, Claro. sí, además que ella, eh, ella es muy especial, es una persona muy, muy, muy especial. Digamos que ella opera en Usme, aquí en Bogotá. Digamos que Usme es como una región, por decirlo así, como muy campesina dentro de lo que es la urbe de Bogotá. Pero también hay una mezcla eh, entre, digamos, lo rural y lo urbano, pero ese urbano de como deprimido del sur, eh, pues un poco con estos temas, digamos, como tan difíciles que son la drogadicción, la prostitución y todo eso. Y ella, desde su medicina, eh, pues ayuda a estas personas, sobre todo a las personas que tienen problemas de drogadicción, a, digamos, como a salir de ese cuento. Y no, ella es tremenda, es decir, es tremendísima. Andrea y yo estuvimos en una ceremonia con ella, no sé, ahorita en marzo. Estuvimos en una toma de yaje y pues yo quedé muy impresionado, yo quedé como, como de verdad, como que fue una experiencia muy bonita y muy enriquecedora porque ella es una persona, no, es una persona increíble. Es, 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 es increíble y pues evidentemente para la medicina pues la tiene clarísima y es pues supremamente amorosa y responsable y yo creo que pues podría ser eh, pues digamos como una gran ponente en este podcast. Sí, Qué chévere, sí, 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 sí. No, ya me surgen todas las preguntas como de tener esa perspectiva. Me parece una excelente recomendación, Julián. Muchísimas gracias. muchas gracias, Julián. No sé, también me Claro, genera claro. la curiosidad respecto a esos temas y también Sí, ¿no? que nombras es también súper importante, el contexto. Siento que esa experiencia va a ser muy enriquecedora para el podcast. Qué bonito. sí. Sí, no, ella es tremenda y pues evidentemente es pues la medicina que da ella, que es el yaje, es una medicina muy poderosa, muy potente. Sí.
Incluso es mucho más potente que digamos los hongos. Los hongos son un poco más amorosos, el yagé es más fuerte, más limpiador, limpia más y, y pues yo creo que va muy conectado aquí con la cadena que están ustedes armando. Entonces, pues sí, y, Qué bacano. sí, muy, muy bien recomendada. Gracias, Julián. No te agradecemos por este espacio, eh, por sacar el tiempo de estar en esta conversación y muchas gracias por la información que también nos contribuyes y contribuyes a este micelio. De verdad, estamos muy agradecidos. Sí, te Oh, claro agradezco. que sí, y Es- no, y con mucho amor, de verdad que esto me apasiona un montón. Excelente, sí, se sí, nota. Bueno, Julián, que tengas una excelente noche y muchas gracias por estar en en el proyecto micelial. Bueno, ustedes, muchas gracias y ha sido un honor.